La noche era húmeda y oscura, el cielo apenas iluminado por una luna opaca que se escondía detrás de nubes pesadas. Eran las 11:30 cuando 4 amigos, Daniel, Héctor, Javier y Luis, decidieron entrar en el cementerio del pueblo, un lugar conocido por sus leyendas de aparecidos y por los rumores de que algunas tumbas estaban saqueadas desde hacía décadas. Ellos eran jóvenes, con sed de adrenalina y sin miedo a nada, o al menos eso pensaban. Daniel, el más bromista del grupo, fue quien propuso la travesura. A ver, ¿quién de ustedes se atreve a pasar la noche en el panteón, o les da miedo la calaca?, dijo entre risas. Entre las sombras, el viento silbaba como si alguien respirara cerca de sus oídos. El chirrido de la reja oxidada al abrirse fue el primer aviso de que aquello no era un lugar para juegos. Aún así, avanzaron con linternas en mano, entre lápidas cubiertas de moho y flores secas que parecían mirarles con tristeza. Mientras caminaban, un silencio pesado cayó sobre ellos. Javier fue el primero en notarlo. Las linternas titilaban de forma extraña, como si la energía del lugar absorbiera la luz. El olor a tierra húmeda mezclada con un hedor agrio les hizo pensar que no estaban solos. Fue entonces cuando Daniel gritó: «¡Miren esto!». Había encontrado una tumba abierta. El ataúd dentro estaba vacío, viejo y carcomido, pero intacto. El hallazgo causó risas nerviosas al principio, hasta que Daniel, con su tono provocador, dijo: «¿Qué? ¿Ninguno de ustedes tiene los pantalones de meterse aquí dentro? Vamos, si dicen que no pasa nada». Luis, siempre queriendo demostrar valentía, aceptó el reto. Entre bromas y burlas, los demás ayudaron a abrir más la tapa del ataúd. Luis respiró hondo, se metió en la caja y se recostó. Al cerrarla, la oscuridad fue absoluta. El silencio dentro era tan sofocante que podía escuchar el latido de su corazón. De repente, algo le rozó la pierna. Al principio pensó que era un insecto o tal vez una rama que había quedado dentro, pero el roce fue firme, como una mano fría. Luis se quedó helado, apretó los dientes y golpeó la tapa desde dentro para que lo sacaran. Cuando salió, estaba pálido y con la voz temblorosa. Algo me tocó ahí adentro. Los demás se rieron, creyendo que solo era su imaginación. Pero Luis no volvió a reír esa noche. Mientras los demás hacían bromas, él miraba la tumba con una mezcla de miedo y repulsión. Esa misma noche, ya en casa, Luis tuvo un sueño extraño. Estaba nuevamente dentro del ataúd, en completa oscuridad, escuchando su propia respiración y el golpeteo de su corazón. Pero esta vez, no estaba solo. Sintió pasos pesados acercándose, arrastrando algo. De repente, la tapa del ataúd se abrió sola y apareció un ser de rostro deforme, como si la piel estuviera desgarrada, con ojos negros que parecían devorarle el alma. Luis despertó empapado en sudor, con un grito ahogado. Los días siguientes, el sueño se repitió, pero cada vez el ser estaba más cerca, más definido, y el ambiente dentro del ataúd era más opresivo. En uno de los sueños, aquel ente le susurró con una voz grave y distorsionada: «Tú me abriste la puerta». Luis dejó de comer bien, empezó a aislarse y sus amigos notaron el cambio. Héctor intentó animarlo, pero Luis solo murmuraba: «No debí meterme ahí, no debí hacerlo». Su piel se veía cada vez más pálida, con ojeras profundas y un aspecto enfermizo. En ocasiones, despertaba con marcas en las piernas, como si alguien lo hubiera sujetado con fuerza durante la noche. Una noche, mientras dormía, su madre escuchó golpes provenientes de su habitación. Al abrir la puerta, lo encontró golpeando las paredes y murmurando palabras incomprensibles, con los ojos en blanco. Cuando lo sacudió para despertarlo, Luis gritó con una voz que no era la suya, más grave y gutural: «Ya es mío». La mujer, aterrada,
llamó a un sacerdote del barrio, quien al escuchar la historia se negó a entrar. Solo recomendó que lo llevaran a la iglesia al día siguiente. Pero Luis no quería salir de su habitación. Decía que si lo sacaban, él vendría por todos. El ente ya no solo aparecía en sueños. Luis decía verlo en los espejos, en las esquinas oscuras de la casa, incluso al cerrar los ojos por un segundo. La tensión creció entre los amigos. Daniel intentó quitarle importancia, pero Javier y Héctor sabían que algo estaba muy mal. La última vez que hablaron con Luis, él les dijo: Hoy se termina todo. Y esa misma noche, el sueño llegó a su punto más aterrador. El aire en el cuarto de Luis estaba denso, cargado de un olor rancio, como a madera podrida. Esa tarde había permanecido en cama, murmurando frases incoherentes mientras su madre rezaba a un lado sin poder acercarse mucho. Cada vez que intentaba tocarlo, él gruñía con una voz que no era humana. Esa noche, poco antes de medianoche, Javier y Héctor fueron a verlo. Daniel se excusó y no quiso ir, decía que no iba a perder el tiempo con paranoias. Pero en el fondo, estaba aterrado. Cuando entraron al cuarto, el ambiente se sintió más helado que en el mismo cementerio. Luis estaba sentado en la cama, con los ojos clavados en un rincón oscuro. Su voz era apenas un susurro. Ya está aquí, ya viene por mí. Los amigos intentaron calmarlo, pero de pronto, un golpe seco resonó en el armario. Ambos voltearon y vieron cómo las puertas de madera temblaban, como si alguien estuviera dentro, empujando con fuerza. Luis sonrió con los labios agrietados. No toquen eso, es la entrada. Esa madrugada, Luis volvió a caer en el sueño del ataúd. Solo que esta vez, Javier y Héctor también sintieron que estaban ahí dentro, como si fueran arrastrados por compartir el mismo espacio. Los tres se vieron atrapados en un cementerio ennegrecido, con tumbas abiertas y un cielo rojo como sangre. En el centro estaba el ataúd y Luis ya estaba dentro de él. La tapa se cerró sola con un estruendo, y los amigos escucharon los gritos desesperados de Luis desde dentro. Corrían de un lado a otro, pero el suelo del cementerio se abría, dejando salir brazos ennegrecidos que intentaban atraparlos. De pronto, apareció la criatura, un ser grotesco, alto, con la piel desgarrada, el rostro deformado y una sonrisa que parecía dividirle la cabeza en dos. Sus ojos eran pozos negros, y de su boca salía un murmullo. Tu alma es mía, y ustedes serán testigos. Luis despertó en su cama, jadeando, pero ya no era el mismo. Sus ojos habían perdido todo rastro de humanidad. Se levantó lentamente, con movimientos extraños, rígidos, como si no dominara su propio cuerpo. Su madre gritó al verlo sonreír con esa expresión torcida, y Javier sintió un escalofrío mortal. No era Luis el que estaba frente a ellos. Con voz distorsionada, el ente habló a través de él. Yo estaba vacío, ahora estoy completo. Las luces de la casa comenzaron a parpadear. Los espejos estallaron, y en las paredes aparecieron manchas oscuras que parecían extenderse como venas. La temperatura bajó drásticamente, y todos sintieron que les costaba respirar. Javier y Héctor intentaron sujetar a Luis, pero la fuerza que tenía era inhumana. Los lanzó contra la pared como muñecos de trapo. Héctor, desesperado, recordó al sacerdote que habían consultado. Entre gritos, sacó un crucifijo que llevaba colgado y lo puso frente a Luis. Al contacto, el cuerpo de Luis se retorció violentamente, pero el ente solo se rió. ¿Crees que un pedazo de madera podrá detenerme? El crucifijo se dobló como si estuviera hecho de barro, y Héctor lo soltó con un grito. Luis comenzó a arañar el suelo con las uñas, escribiendo símbolos extraños con su propia sangre. El ente estaba marcando el lugar, sellando su posesión.
La madre cayó de rodillas, rezando a gritos, pero la oración parecía perderse en el aire pesado. Esa noche, Javier y Héctor tuvieron el mismo sueño otra vez. Estaban frente al ataúd, pero esta vez abierto. Luis estaba adentro, inmóvil, y el ente lo abrazaba como si lo reclamara definitivamente. El rostro del ente se fusionó con el de Luis, y los dos se convirtieron en uno. Los ojos de su amigo se volvieron completamente negros. Con una voz que mezclaba la de Luis y la del demonio, dijo: «Ahora dormiré en todos ustedes». Ambos despertaron sudando, pero la pesadilla no terminó con el despertar. En la pared de la habitación de Héctor apareció un símbolo idéntico al que Luis había dibujado. En el espejo de Javier se reflejaba el ataúd detrás de él, aunque al girarse no había nada. Días después, la madre de Luis apareció sola en misa. Cuando le preguntaron por su hijo, dijo entre lágrimas: «Ya no tengo hijo. Él murió la noche en que se metió en esa caja». Los vecinos empezaron a murmurar que en la casa de esa familia, durante la madrugada, se escuchaban golpes secos, como si alguien intentara salir de un ataúd. Otros aseguraban ver a Luis caminando entre las tumbas del cementerio, con la misma sonrisa deforme. Javier y Héctor jamás volvieron a ser los mismos. Cada noche soñaban con el ataúd, cada vez más cerca, cada vez más real. Sus vidas se convirtieron en una condena silenciosa, pues sabían que tarde o temprano, el demonio que poseyó a Luis vendría también por ellos. Daniel, el que inició la broma, desapareció semanas después. Lo último que se supo fue que alguien lo vio de madrugada, caminando hacia el cementerio, con una linterna en la mano. El ataúd en aquel panteón sigue vacío, esperando al próximo que tenga la osadía de entrar. Porque no es un ataúd cualquiera, es una puerta abierta. Y una vez que la cruzas, el demonio ya nunca te deja en paz. Si te ha gustado este video, agradecería mucho te suscribas a este canal. Des like y compartas este video, así me ayudarás a seguir adelante. De antemano, muchas gracias por tu apoyo.